quien crea la palabra por primera vez, oposición leal, es un filósofo extraordinario, un pensador de primer orden inglés, que era Bolingbroke, que tuvo que huir a Francia, donde triunfó completamente por la brillantez de su inteligencia, porque era un hombre atractivo, muy elegante y muy rico, pero una de las primeras inteligencias políticas que ha producido Inglaterra. Bien, Bolingbroke, frente a la corrupción de Walpole, que tanto me habéis oído hablar, como se opuso radicalmente, tuvo que huir, era peligrosa, y fue Bolingbroke el que creó la expresión: yo no soy enemigo del rey, soy enemigo del gobierno, de la corrupción de Walpole. Entonces, por eso creó la expresión: soy leal a la oposición. Pero la oposición era él, a su majestad. Él estaba en la oposición, quiere decir, soy leal al rey, pero me opongo radicalmente con todas mis fuerzas al gobierno. Eso es lo que significa leal oposición a su majestad, que no se entiende en la traducción a nuestro idioma, nos deja desconcertados. ¿Cómo puede ser oposición leal a su majestad? Pues sí, oposición al gobierno y leal a su majestad. Leal a la nación, que es lo que representaba el rey. Exactamente, a la nación. Con este antecedente voy a dar paso ya a cuestiones históricas. Por ejemplo, muy pocas personas en la oposición oficial a Franco, ninguna, han conocido la verdad del franquismo, porque veían a Franco como perdedores de la guerra civil, nada más, pero no lo veían a Franco como un jefe nacional apoyado por 2/3 de la población que le hizo durar 40 años. Entonces, toda persona que quisiera conquistar la libertad política tenía que estudiar por qué razón las 2/3 partes de España apoyaban a un dictador tan criminal que fusiló con Carlos Arias en fiscal de Málaga y otros más, pues a más de 100 personas después de la guerra civil. Yo estudié a fondo esa cuestión porque me atraía, como era un jovencito. Eso motivó que yo conociera a mucha gente del régimen, militares, falangistas, porque yo iba investigando y no pude evitar que con el tiempo hubo excelentes falangistas desde el punto de vista falangista que llegaran a conocerme, a respetarme y a admirarme. Uno de ellos fue conocido de Dalmacio y que ahora nos va a hablar de él, porque la primera vez ya estaba en mi despacho en la Castellana y un falangista intelectual que era director del Instituto de Estudios Políticos, un intelectual, un catedrático de Derecho Político, pues me conoció y vino a verme varias veces y venía por gusto, cuando ya había terminado a partir de las 8 tarde, pues a sentarse en mi despacho y a hablar conmigo. Y me tenía un respeto tan grande que llegó a decirme que era la persona que más conocía la política en España, siendo él falangista y dentro del régimen. Se llamaba Jesús Fuello. Y le pregunto a Dalmacio que nos cuente quién era Jesús Fuello. Pues una de las mejores cabezas que había en España en aquel momento. Y esto lo reconocía, que he sido yo testigo, pues otras de las mejores cabezas que había entonces, el llamado páramo cultural, como Díaz del Corral, Trujillo Serra, Ramiro Rico. Yo estuve en una conversación en que todos unánimemente reconocieron que Jesús Fuello era la mayor inteligencia que había en España. Mejor sabía de la política. Y cuéntate una anécdota que te contó para que yo la remate luego, la anécdota de su mujer. No. Hombre, cuéntalo, tiene gracia. No, hombre, a mí se tiene gracia. Si no es una crítica. Bueno, si no, yo lo diré. No, eso no lo cuento, no. No cuentes lo tuyo, diré lo mío. Entonces, la parte mía que viene relacionada... No es nada deshonroso ni nada. No es deshonroso, por eso lo voy a contar yo. Personales que no. No, es que él cuando venía a mi despacho, venía relajado porque sabía que iba a tener una conversación intelectual interesante y profunda, porque era un gran conocedor del derecho. Él conocía a Carl Smith como yo, pero me sorprendió. Y además personalmente. Y además lo conoció personalmente, sí. Mucho. Porque a diferencia de Javier Conde, que es quien más estudia a Carl Smith, pero Javier Conde no era inteligente. Fuello era discípulo de Conde. Pero era mucho más inteligente Fuello. Sí, pero era el discípulo de Conde. Eso, y era discípulo de Conde. Y Conde, como era el que hizo la teoría del caudillaje, inspirándose mal, porque no tenía talento, en Carl Smith. Bueno, pues Jesús Fuello venía a verme cuando ya había terminado mi jornada, porque para él era un placer hablar conmigo de filosofía política. Y me admiraba y me lo decía, que venía a aprender de mis conocimientos. Y lo que decía al entrar era: Antonio, perdona, pero vengo más a que me dé un whisky que a hablar contigo. Entonces, esa es la anécdota que Dalmacio me ha confirmado, pero que es muy bien, que era verdad, que tenía una afición grande al whisky, lo cual no quiere decir que fuera un borracho, no. Es la anécdota de que sufría cuando
cada día no tomaba algunos vasos de whisky. Bueno, Bueno, bien, el hecho es que a él fue la primera vez que oí yo que alguien en España supiera quién era Bolingbroke, y fue a él. Pero yo enseguida comprendí que como Bolingbroke fue el campeón también, no solo contra la corrupción de Walpole, sino contra la perversión de los partidos políticos, a los que le llamaba perversos, porque habían destruido las bases de la Revolución Gloriosa y del Acta de Unión de Escocia y Inglaterra, fundando el Reino Unido, que es Britania. Él decía que esa corrupción la había producido Walpole, que había invertido nada menos que el orden, no le llamó constitucional, pero en su lenguaje Bolingbroke significaba lo mismo que se hubiera dicho el orden constitucional. El orden instaurado a partir después de la Gloriosa, que era parlamento y protestantismo, ese fue el resultado. Bueno, pues de ese resultado lo que salió fue una monarquía constitucional. Quien lea Bolingbroke se habrá dado cuenta. Una monarquía donde el rey gobernaba, designaba al primer ministro, no era el parlamento. Pero viene Jorge I, el jefe de la dinastía del elector de Hannover, que en donde era el gran elector, no sabe inglés, tiene que formar una mayoría, no la tiene, porque los Tories y los Whigs estaban separados, los Whigs tenían un poco más de entidad, pero nada, no la había, ni era imposible hacerla. Y Walpole tuvo la genialidad inmoral de fabricar una mayoría después de las elecciones, no antes, sino después. Han terminado las elecciones y no es posible formar un gobierno, igual va recorriendo las listas de los diputados, comprando uno a uno, hasta llegar a tener una mayoría. Y la compra es, hagámonos del gobierno, y yo como jefe del gobierno, tú que me apoyas para que yo te doy un monopolio mercantil en la India, tú para las colonias, y así llegó a tener lo que se llamó el spoil system. Y eso es lo que denuncia Bolingbroke, no solamente en la corrupción de Walpole. Por eso dice leal a su majestad en la oposición, porque el espíritu y el amor a la tradición de los ingleses hizo que el corrupto Walpole, cuando terminó su primer mandato, su primer gobierno, que había instaurado la corrupción como sistema de gobierno, sí, cuando yo digo que en España hoy hay factor de gobierno, es cierto que aunque no haya sido directamente inspirado, pero me influye mucho el análisis de Bolingbroke, del que Tocqueville se hace eco cuando describe la democracia en América, me hace mucho efecto la palabra de la corrupción, spoil sistema, el sistema de corrupción, la corrupción por sistema, el despojo, bien, me influye. Y Bolingbroke está denunciando también ahí que lo que hay hoy, que en su tiempo lo inaugura Walpole, se llama un parlamentarismo de gabinete, porque ya el parlamentario tiene el gabinete del gobierno, ya no es el rey el que lo designa. Eso es un símbolo, que la reina haga como símbolo, designe o haga la investidura que en España quieren copiar, es ridículo, porque en España no hay ninguna tradición que necesite símbolos. Bueno, esto explico el origen de la palabra. Si me perdonas, el origen del gobierno de gabinete es justamente lo que mencionaste antes, que el rey no sabía inglés. Eso fue lo primero, que no sabía inglés. Es una causa mínima, pero entonces... No, influyó. No, influyó, es una muchísimo. Causa mínima que a veces en política influye mucho. Muchísimo, y allí tuvo influencia. Como no sabía inglés, fue dejando el gobierno en manos de Walpole. De Walpole. Y claro, pero frente a él salió la inteligencia, la honradez y la honestidad de un hombre multimillonario, elegante y atractivo, que se hace el dueño de París entre los intelectuales de París de su época. Triunfó completamente en París, en Francia. Sí, es que si no me equivoco es también Bolingbroke el que dice que la oposición forma parte del gobierno. Ah, sí, lo has no es exactamente el gobierno, pero la idea es el que corrige al gobierno. Sí, la idea es la idea de la lealtad. No, lo que él dice es que el sistema de gobierno no puede permanecer sin oposición. Que dentro del sistema de gobierno le critique, le corrija. Eso es, exactamente. Pero forma parte del gobierno. Que forma parte del sistema de gobierno. Sí. Que la oposición no es que no tenga nada que ver con el gobierno, es que es la parte del gobierno que forma parte. Que refleja otro punto de vista, otro método, si se quiere, para corregir al gobierno. Y para que no le insultaran, se metieran con él toda la prensa, que tuvo que huir, inventa la expresión oposición leal a su majestad, porque para él su majestad es el gobierno. Porque el gobierno es de su majestad. Exactamente. En Inglaterra, no es el gobierno, es el gobierno de su majestad. Pues una vez dicho esta advertencia, es el ejército de su majestad.